Muy bien. Estamos ya observando aquí lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 3, en la que vamos a tener esta semana. Estamos ya en la segunda parte de nuestro curso virtual, esperando que obviamente hayan podido avanzar hasta ahora con bastante facilidad. Vamos a tener allí en esta parte las temáticas que vamos a estar observando de acuerdo a cómo vienen organizadas en la actividad de aprendizaje. Siempre tomo algunos puntos comunes para aquellos que de pronto no han ingresado a sesiones anteriores puedan ir siguiendo cómo funciona, obviamente, el sistema de nuestras actividades de aprendizaje. Sé que a veces hay esas dudas y no está de más resolverlas. Cada semana de aprendizaje le llamamos activity. De igual manera, la actividad de aprendizaje está organizada con una serie de elementos comunes. Lo primero es la parte de la guía de aprendizaje que da las indicaciones acerca de cómo funciona toda la actividad. Hay un material que es la parte de aprendizaje, donde tenemos las diversas temáticas y ejercicios que le permiten obtener nuevos conocimientos y practicarlo. Hay una parte de support materials donde encuentra materiales de apoyo para que usted de manera individual pueda practicar todo lo que ha ido aprendiendo y luego va a encontrar unas evidencias a las cuales, como siempre se da la recomendación, es bueno ingresar cuando ya ustedes tengan claras todas las cosas que han ido viendo en el material y de esa manera puedan evidenciar lo que han ido aprendiendo. Entonces, si en algún momento usted pasa a realizar una evidencia, pero siente que no tiene facilidad para realizar la misma, lo más recomendable es repasar nuevamente el material, pasar por las actividades de apoyo o, obviamente, si es necesario el caso, consultar conmigo o con los compañeros en los distintos medios que tenemos para comunicarnos, ya sea en el foro de preguntas, en la mensajería interna del curso o, de ser necesario, en el grupo de WhatsApp que tenemos organizado para este fin. Muy bien. En el caso de la actividad, ya sabemos que la guía nos va a explicar todos los pasos que vamos a estar siguiendo. En esta parte, lo primero es tener en cuenta estudiar el material de la actividad 3, que se llama My Family. En el material va a encontrar una sección de introducción a los nuevos temas, unos ejercicios de contextualización para aprovechar en contexto todo lo que estamos viendo y de igual manera entrar a la parte de los ejercicios de práctica. Siempre cuando ya avancemos en la parte de la sesión voy a estar colocando, como he hecho en sesiones anteriores, el enlace al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan abrir y de esa manera puedan participar de él. Muy bien. Avanzamos aquí. Tenemos, como decíamos, 3 evidencias. Una que es el foro Family Members, y algunos han participado de él de manera anticipada. Tenemos la actividad interactiva que se llama Johanna's Family. Y tenemos una evidencia que se llama Family Likes and Dislikes, la cual es una evidencia en audio. Estas son las 3 evidencias con las que completamos la actividad de aprendizaje número 3. Ahora en un momento las estaremos viendo en un poco más de detalle. Bien, como decíamos, la actividad de aprendizaje tiene un material que se llama My Family. Es el centro, ya el título lo indica, de las temáticas que vamos a estar viendo en este material. En este caso, el material de aprendizaje, ya ustedes lo saben y siempre lo comento cada semana para que vayan recordándolo. Tengan en cuenta participar primeramente en la actividad multimedia y luego poder utilizar la versión descargable para repasar. En este caso, pues van a tener la posibilidad de participar del vocabulario relacionado sobre miembros de la familia y asimismo vamos a profundizar un poco más en lo que vimos sobre gustos y preferencias, que lo veíamos en parte ya en la actividad anterior. Recuerden tener completamente claro el uso del verbo like
tal como lo hemos venido viendo de la actividad pasada y de esta, porque la manera en la que lo utilizamos para las distintas frases nos va a dar una guía acerca de cómo utilizar los demás verbos en inglés. Cuando utilicemos verbos en presente simple, en tercera persona, frases afirmativas, negativas, interrogativas, prácticamente todos los verbos en inglés van a estar basados en este orden. Entonces, si de pronto no quedó del todo claro en la actividad anterior, es bueno que antes de empezar este material, repasen el de la actividad anterior para que el tema quede más claro. Pues en inglés, a excepción del verbo to be y de algunos verbos modales, los demás utilizan esta misma estructura que estamos viendo acá acerca de cómo utilizar los distintos verbos. Son hechos más o menos como el ejemplo que hemos dado con el verbo like. Entonces, ya saben, no dejen pasar este espacio para que puedan echarle un buen repaso y de esa manera tengan claro completamente cómo participar al momento de hacer frases en inglés. Bien, entonces hay 5 secciones en las que estaremos viendo allí. La primera es hablar sobre esa familia que tenemos cercana, que es la que tenemos relacionada por vínculo de consanguinidad. Lo segundo es la familia que tenemos relacionada por vínculos legales. La tercera, aquella que está vinculada por lazos religiosos. La cuarta es aquella que está relacionada con la crianza o la adopción. Y la quinta parte es hablar acerca de los gustos y preferencias de los miembros de la familia. Muy bien, en este caso, para la familia cercana tenemos un vocabulario de base que nos va a servir para las otras secciones que estábamos viendo allí en la diapositiva anterior. Tenemos mother y father, que son madre y padre. En este caso aparece la palabra parents, que está relacionada a ambos padres, tanto papá como mamá. Ya en este caso, obviamente sabemos que por cosas de cómo funciona la sociedad hoy en día encontramos diversas configuraciones para este término, pero en general parents cubre a todos los padres y madres. En este caso tenemos son, que es el hijo, y tenemos daughter, que es la hija. Tenemos de igual manera sister y brother, que son la hermana y el hermano. Con este vocabulario que tenemos aquí, obviamente podemos trabajar las otras diapositivas que vienen más adelante. Así que es bueno que tengan clara esa parte. Sé que muchos lo han visto por referencias externas, por cosas de estudio, pero es bueno obviamente repasarlo y aclararlo. En español el vocabulario de la familia es un poco más complejo y de hecho espero que tengan esto en cuenta. Voy a hacer algunas anotaciones sobre el vocabulario que hay en inglés, pero de igual manera en algunos puntos es bueno anotar vocabulario que no hay. Por ejemplo, cuando vemos aquí el vocabulario, nos vamos a encontrar ahora en la siguiente diapositiva algunas palabras en común que engloban grupos de familia, pero hay algunos puntos en los que encontraremos cosas que no tienen exactamente una equivalencia en inglés. Esto puede ocurrir en todos los idiomas. Hay palabras que sencillamente no es posible traducir directamente. Pues bien, aparte ya de los hermanos y hermanas, encontramos aunt y uncle, que son la tía y el tío, para que tengan allí la referencia. Y de las palabras que estamos viendo en vocabulario, la única que no tiene separación entre masculino y femenino es cousin, que puede traducir primo y también puede traducir prima. Encontramos de igual manera grandmother y grandfather, que son la abuela y el abuelo. Y encontramos grandson y granddaughter, que son el nieto y la nieta. Bien, en este caso, al hablar de la familia cercana, podemos ver, como teníamos allí, que father y mother, cuando hablamos de papá y mamá, en conjunto se utiliza parents. Aplica igual si hablamos de dos padres, dos madres o grupos grandes de papás y de mamás. La palabra parents es muy neutra en ese sentido. Para aquellos, creo que no hice la anotación allí, para aquellos que de pronto piensan, sí, la palabra parents se parece un poquito a parientes, pero en ese caso
En inglés se utiliza la palabra relatives, que significa relativo o relacionado en este caso. Cuando hablamos de hijos e hijas, son y daughters, cuando queremos hablar de mis hijos, si utilizo sons en plural, implica que solamente son varones. Si utilizo daughters en plural, implica que solamente son hembras o niñas, como quieran decirlo en ese caso. Si quiero hablar tanto de hijos como de hijas en conjunto, en inglés se utiliza la palabra children. Algunos en el diccionario lo buscan profe, pero la palabra children traduce niños. Bueno, se utiliza para hablar de los hijos que uno tiene. La palabra children es una palabra en plural, es una excepción allí a todas las cuestiones. Pues el singular es child, pero cuando hablamos de varios hijos e hijas o de varios niños o niñas, si viene al caso el uso de la palabra, se utiliza la expresión children. De igual manera, cuando queremos hablar de todos los hermanos y hermanas que se tienen, se utiliza la palabra siblings para implicar que hay tanto hermanos como hermanas. En este sentido, ya ustedes lo saben, el español funciona un poco diferente. Si tengo dos hermanos y una hermana, puedo decir que tengo tres hermanos. En inglés, en ese caso, diría I have three siblings. Aunque en realidad, en muchos contextos, no es tan común utilizar esta palabra, pero sí existe y sí es comprensible para el vocabulario en inglés. Entonces es bueno que tengan conocimiento de la palabra, pues la pueden encontrar en algunos contextos. De igual manera, cuando hablamos de hermanos o hermanas, podemos utilizar older para decir, si es por ejemplo mi hermana mayor, my older sister, o younger para hablar del más joven, si es mi hermano menor, my younger brother. Tenemos middle para hablar de aquel que está en el medio, que no es ni el mayor ni el menor, middle sister, middle brother. Se puede utilizar la expresión baby al principio para indicar cuando es un bebé. Si digo my baby brother, significa mi hermano bebé, para explicar que es el más pequeño de todos. Usualmente en la familia solo hay uno, a veces, bueno, habrá más de uno si hay algunos de muy corta edad o hay gemelos, ya eso sería un poco a la excepción, pero en general esta palabra cubre el vocabulario de hablar del más joven de la casa. Ahora bien, así como lo vimos con los padres, decíamos que la palabra parents implica papá y mamá. También podemos encontrar grandfather y grandmother. Si queremos hablar de los abuelos y las abuelas en conjuntos, tenemos la palabra grandparents. Usualmente todos tenemos en teoría dos abuelos y dos abuelas, pero sabemos que no siempre los tenemos a todos. Algunos tenemos abuelos de crianza, también todas estas cosas pasan. Entonces, en general, podemos utilizar la palabra grandparents para hablar de todos aquellos que están vinculados a nosotros en ese orden. Y de manera inversa a lo que ya vimos, cuando hablamos de nietos y nietas, podemos utilizar grandchildren. Un punto donde algunos preguntan, por eso hago la anotación aquí aparte, cuando hablamos de bisabuelos, tatarabuelos y demás, para los bisabuelos podemos utilizar great grandfather o great grandmother. Si quieren hablar de los tatarabuelos, sería great great grandfather, great great grandmother y así sucesivamente. Igual que en español se agregan todos los tátaras, no sé de dónde sacaron esa palabra, pero es la que es. De igual manera en inglés pueden utilizar great y agregarlo varias veces para ir haciendo el vínculo un poco más grande, dependiendo de lo que necesiten expresar. Muy bien, de igual manera tenemos expresiones informales que podemos utilizar para hablar de nuestros papás, mamás y abuelos. En el caso de grandmother pueden utilizar grandma. En el caso de grandfather se puede utilizar grandpa. A veces en algunas regiones, especialmente en el sur de Estados Unidos, se utiliza mucho decir solamente ma o pa para referirse a la abuela y al abuelo. Algunos me dirían, pero no se confunde con mamá y papá. No, porque en inglés no se utilizan en ese sentido estas palabras. En el caso de mamá y papá, pues bueno, no siempre les decimos madre y padre. Entonces, en el caso de mother, puede utilizarse mom, que sería mamá, o de mucho cariño y cercanía, mommy, que significa mami. De igual manera, father tiene dad y también tiene daddy.
Ya lo utilizaremos obviamente dependiendo del contexto. No es algo que de pronto vayan a encontrar para las participaciones en el curso porque, bueno, cuando uno presenta a los miembros de la familia, siempre utiliza, este es mi mamá o mi madre, pero sí es bueno que tengan el vocabulario cuando quieran utilizarlo o también, obviamente, si lo escuchan en algún contexto, sepan identificar qué significa. Muy bien, pasamos a la familia que tenemos relacionada por lazos legales. Es lo que en español le suelen llamar la familia política. Siempre me ha parecido muy curiosa la expresión, pero básicamente se refiere a todos aquellos miembros de la familia que hacen parte de la familia de la pareja de alguien o de la pareja de uno, si viene al caso. Como les decía, si lo observan, el vocabulario base que vimos ahorita, las primeras palabras que teníamos en el vocabulario, las vamos a reutilizar aquí. En este caso, vamos a encontrar que la suegra y el suegro son básicamente la mamá y el papá de nuestra pareja o de la pareja que estemos hablando. Por lo tanto, se puede utilizar mother-in-law y father-in-law. Al terminar esa expresión allí, estamos hablando del papá y mamá vinculados por el vínculo legal del matrimonio. Entonces encontramos mother y father-in-law para hablar de suegra y suegro. Y de igual manera parents-in-law para hablar de los suegros. Tenemos daughter-in-law y son-in-law para la nuera y el yerno, dos palabras que confunden a muchos en español. En inglés es simplemente al hijo y a la hija agregarle el in-law al final. Para cuñadas y cuñados, pues como son los hermanos de la pareja, encontramos sister-in-law y brother-in-law respectivamente. Obviamente en español tenemos un poco más de vínculo, la prima política, tío político y demás. En inglés no son tan comunes, sencillamente decimos si es la hermana de algún cuñado o si es el papá de, bueno, ustedes van entendiendo, va a ser como el orden. En español nos entramos como que muy en detalle en esa parte y en inglés no es tan común como especificar los vínculos familiares de la forma como lo hacemos en español. Otro punto en el que también encontraremos vocabulario que no es tan extendido es la parte de esta familia, si lo podemos llamar de esa manera, vinculada por lazos religiosos, por el bautismo de alguno de los hijos o hijas que uno tenga. En este caso encontramos que empiezan por la partícula God, que significa Dios por sí solo, y bueno, va vinculado al vocabulario que estamos viendo. Godfather y Godmother serían el padrino y la madrina, mientras que Godson y Goddaughter serían el ahijado y la ahijada. En este punto, bueno hacer la anotación que no se utilizan las palabras compadre o comadre en inglés. Básicamente decimos el padrino de mi hijo, el padrino de mi hija, la madrina de mi hijo, la madrina de mi hija. No es como tan importante tener a los compadres. En español sí es más de utilizar el vocabulario. Voy a salir con mi compadre. Bueno, ahora en este punto no se dejen de los diccionarios. Otro uso que tiene la palabra compadre, precisamente acabo de dar el ejemplo, es que el compadre es un amigo muy importante de uno, mi compadre. Entonces, en ese sentido, en los diccionarios encuentran buddy, encuentran mate, encuentran pal, y a veces quieren utilizarlos en el contexto de esa persona con la que tenemos un vínculo familiar, se podría decir, pero no aplica para ese caso. Recuerden que las palabras no siempre se traducen literalmente, hay que entender un poco el contexto. Muy bien, tenemos la familia que está relacionada por crianza. Por ejemplo, stepfather y stepmother, que serían el padrastro y la madrastra. Y tenemos stepsister y stepbrother, que serían la hermanastra y el hermanastro. En este punto sobre la crianza hay que decir que de igual manera aplica para aquellas personas que están relacionadas por un vínculo de adopción. Los términos son exactamente lo mismo, iniciando con esa parte de step. Se puede utilizar stepson y stepdaughter para el hijastro y la hijastra. No lo agregamos allí, pero bueno, estoy haciendo la anotación para que ustedes tengan allí el vocabulario adicional.
De igual manera, aunque no es tan común y de hecho en español muchas personas prefieren no utilizarlo, también se puede encontrar half brother, half sister, half siblings para referirse a los medio hermanos, media hermanas. Entonces allí tienen de todas maneras la referencia por si consiguen el vocabulario. Pero creo que es algo muy, ni siquiera cultural, es algo más bien emocional, que sencillamente si alguien es el medio hermano de uno, no dice, este es mi hermano. De todas maneras, es bueno anotar que en este contexto igual es posible encontrar este vocabulario. Ahora bien, el último punto de los temas que tenemos allí está en la parte de los gustos y preferencias. Esto lo vimos en algunos ejercicios de práctica de la actividad anterior. Básicamente, sabemos que el verbo like se utiliza para hablar de gustos y preferencias. Ya veíamos la actividad pasada, el verbo love, enjoy, hate, can't stand, que pueden indicar lo que les gusta y lo que no les gusta. Ahora, al utilizar el verbo like, nos vamos a encontrar que el verbo like, al referirnos sobre otra persona, agrega una S al final. Utilizamos likes para hablar de lo que a él o a ella o a esa persona le gusta. Es lo que llaman comúnmente en el aprendizaje la tercera persona. ¿Cuándo se utiliza? Sencillamente cuando nos referimos a una persona que no sea con la que estamos conversando directamente, cuando describimos a alguien que no está en la conversación o cuando describimos un animal, persona o lugar, siempre y cuando sea solamente uno. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo. I like animals. A mí me gustan los animales, pero si yo hablo de que a él le gustan los animales, entonces digo, he likes animals. De igual manera, he likes basketball o she likes cats. Todos llevan esa S al final para hacer la indicación de tercera persona. Es bueno notar que cuando la frase es negativa, el verbo like lleva adelante does not, relacionado con las frases negativas que veíamos en la actividad pasada. El does indica simplemente la tercera persona. Por eso que ustedes ven, si miran atentamente la frase negativa, y en este caso el verbo like no tiene la S, porque sería redundante colocar dos veces una referencia a la tercera persona. Entonces utilizamos does not, o quienes lo han visto en contracción, doesn't, para hablar de algo que no le gusta. He does not like sports, no le gustan los deportes, o she does not like animals, a ella no le gustan los animales. Ahí vamos a encontrar algunos ejemplos en los que podemos ver la forma, como decía, con contracción, doesn't. Utilizamos doesn't like en ese caso para decir lo que no le gusta. De igual manera podría ser con el verbo love, sería loves y doesn't love. Si es en las cosas que no les gusta, puede encontrar hates o doesn't hate. El orden es el mismo, se agrega una S en las frases afirmativas o se agrega doesn't en las frases negativas. Muy bien. En la parte del ejercicio de contextualización tendremos una conversación entre Joanna y Nicole. En este caso, recuerden activar el audio, escucharla y leerla, de acuerdo como la pueden ir siguiendo para ir mirando en contexto cómo se utiliza el vocabulario que hemos ido aprendiendo. Y basados en lo que van a escuchar y leer en la contextualización, van a tener un ejercicio de comprensión en la que les van a hacer algunas preguntas. Pueden marcar true si es verdadera o false si es falsa cada una de las 4 expresiones que aparecen allí. Y luego hacer clic en Verify para verificar si lo han hecho correctamente. Recuerden que los ejercicios que están en el material no afectan su calificación, simplemente son para que ustedes practiquen y para que ustedes verifiquen lo que han ido aprendiendo. En el caso de la práctica 1 vamos a encontrar un texto sobre Joanna y su familia. Está dividido por algunas frases. Recuerden que pueden regresar y ver la contextualización si es necesario y luego van a llenar los espacios para ir hablando de cada uno de los miembros de la familia y qué les gusta. Luego vamos a encontrar algunos miembros de la familia que veíamos allá con sus fotos y la idea es ir arrastrando cada una de las palabras hacia el espacio que corresponda para indicar quién es mother, quién es baby, quién es sister, quién es brother, por ejemplo, en cada uno de los espacios correspondientes.
Luego en la siguiente parte van a encontrar algunas palabras relacionadas con la familia. Faltan algunas letras. Traten de colocar cuáles son las letras que faltan para completar estas palabras que aparecen allí. En el caso de la práctica 2, van a completar la primera parte un texto con las palabras que aparecen allí en ese cuadro que tienen a la izquierda. Léanlo bien, observen la posición de las palabras en el texto y de esa manera podrán identificar cuándo debe ir cada una de estas palabras que tenemos allí. Luego, en el siguiente espacio van a ordenar algunas palabras, las pueden arrastrar y soltar para mirar justamente cómo se organizan estas palabras al momento de organizar las frases. Y en la parte C vamos a hablar de los posesivos my y your. Simplemente en cada uno de los cuadros deben colocar my o deben colocar your, dependiendo cómo venga el caso. Es bueno que se haga la anotación aquí en esta parte del vocabulario, que yo lo coloqué ya en la actividad anterior, pero no está de más. La palabra your traduce su, cuando es algo suyo de usted. Si dicen your uncle Javier, su tío Javier, el tío de usted. Pero cuando hablamos de su tío, si es el de él, el de ella, ya entonces utilizamos his, si es de él, o her, si es de ella. Son distintos tipos de su. En español confundimos mucho esa palabra. Entonces, ojo allí, que tiene distinto vocabulario. Si quieren, me lo pueden preguntar ahorita en la sección de preguntas para anotarlo en detalle, aunque ya yo lo coloqué en la actividad pasada y aparece también en los anuncios que están en el curso. Recuerden irlos leyendo de manera periódica. Ahora bien, en la práctica de pronunciación vamos a encontrar los sonidos como dad y on como aunt. Para que ustedes los practiquen, allí los pueden escuchar haciendo clic en el play. Y de igual manera pueden escuchar algunas palabras en la siguiente diapositiva y arrastrarlas según el sonido que tengan alguna de las dos columnas que allí aparecen. Luego en la siguiente parte van a encontrar que pueden escuchar la entonación, palabras que se entonan al principio como brother, stepbrother y father-in-law. Aparecen palabras de 2, de 3 y de 4 sílabas. Luego las arrastrarán a la columna correspondiente del vocabulario que allí aparece. Y en la tercera sección van a encontrar palabras que pueden practicar en sus frases para pronunciar. Tengan en cuenta que en esta sección deben tener un micrófono activo para poder participar. Si tienen micrófono en su portátil o computador, verifiquen que está habilitado para poder escucharlo. Si no, también pueden ingresar al curso desde su celular y utilizar el celular para practicar. En este caso van a encontrar un botón play. Algunos me han preguntado un poco sobre esto. Bueno, la mecánica es muy sencilla. Tienen distintas frases que pueden leer. Haciendo clic en play las pueden escuchar. Y luego en el icono del micrófono pueden grabar su voz para comparar la pronunciación que allí escuchan con la pronunciación que ustedes están realizando. Esto sirve mucho para tener una referencia al escuchar. Es muy importante, una palabra que no hayan escuchado antes, es difícil que la puedan comprender cuando la escuchen. Y de igual manera practicar la pronunciación para ir mejorando la precisión en esa parte. Muy bien, aparte del material encontramos unos materiales de apoyo. Vamos a encontrar un documento de support material que es para su práctica personal para profundizar en los temas que ya vimos. Ténganlo en cuenta, por favor. Si tienen alguna pregunta cuando trabajen ese support material me pueden contactar, pero este material no se envía, es solo para su práctica personal. De igual manera encontramos un glosario que tiene una versión descargable y una versión multimedia que vemos acá, en la cual van a encontrar las palabras organizadas alfabéticamente por secciones. En cada una de las secciones tendrán, así como lo vimos en la práctica de pronunciación, la posibilidad de practicar su pronunciación escuchando la palabra y grabándola para comparar la pronunciación suya con la pronunciación que aparece allí. Miren que hay una barrita de desplazamiento porque el vocabulario es un poco más extendido. Si quieren tener todo el vocabulario de la actividad, aparece en la versión descargable. Si quieren todo el vocabulario del curso, hay una carpeta que se llama Glossary que aparece en el contenido del curso de las 4 actividades de aprendizaje. Ahora, las evidencias.
La primera evidencia que nos vamos a encontrar es un foro que se llama Family Members. Algunos han ingresado a los foros y participan directamente en él sin tener en cuenta que, bueno, es una evidencia y a veces hay personas a las que les falta de pronto un poquito más tener claro el vocabulario para poder participar allí porque entraron sin haber estudiado el material de la actividad número 3. Pero bueno, en todo caso, vale la aclaración porque ustedes pueden participar nuevamente, no hay ningún inconveniente. Recuerden cuando ingresen a las actividades de aprendizaje, seguirlas en el orden correspondiente. Si ustedes apenas están ingresando al curso y no han participado en la actividad de aprendizaje número 1, es mejor que empiecen participando en ella. Todos los enlaces de las actividades anteriores siguen estando disponibles. Entonces, la idea es mantener el orden, pues como han visto en esta sesión, estamos profundizando muchas cosas que vimos en la actividad 2 y pues es muy difícil que participen en la actividad 3 si todavía tienen dudas sobre la participación de la actividad 1 o de la actividad 2 y si estos temas no están del todo claros es un poco más complicado participar en la actividad 3. En ese punto recuerden también que los materiales los pueden practicar más de una vez. Si ustedes llegan a esta actividad y ven que tienen dudas sobre lo que están trabajando, entonces si la duda está sobre un tema que vi en una actividad anterior, puedo retornar, practicar nuevamente en ese material y luego sí realizar la evidencia correspondiente. Entonces, en este foro, ¿qué van a realizar? Básicamente, realizar frases cortas, siguiendo el ejemplo de lo que vieron en la contextualización, para presentar a los miembros de su familia. Pueden hablar de qué vínculo tienen sobre ellos y si pueden hablar sobre algo relacionado con las preferencias de ellos, pues también lo pueden hacer allí. Y obviamente hacer alguna breve pregunta sobre las participaciones de sus compañeros en el foro. Lo segundo es una actividad interactiva que se llama Johanna's Family. En este caso van a ingresar a través del enlace SCORM que aparece allí. En la actividad interactiva les van a preguntar, muy relacionado con lo que vieron también en la contextualización, sobre la familia de Johanna, los parentescos que tiene con los distintos miembros de la familia. De igual manera, si se presentan dudas, recuerden practicar un poco, observar nuevamente la contextualización antes de entrar a la actividad interactiva. Y la tercera evidencia se llama Family Likes and Dislikes. En este caso tendrán un documento para descargar que sirve más que nada como una guía, pues la evidencia consiste en realizar una grabación siguiendo los modelos que aparecen allí, que son solamente de ejemplo por si acaso, para ustedes realizar la presentación de algunos miembros de su familia, presentarlos, decir obviamente cómo están relacionados con ustedes y cuáles son los gustos, lo que les gusta y lo que no les gusta a estos miembros de la familia. De igual manera, denle un vistazo al glosario por si necesitan de pronto más vocabulario y si hay alguna duda muy grande que necesiten resolver, recuerden que me pueden preguntar alguna palabra en la que tengan duda o buscarla en línea si así lo desean. De todas maneras, la recomendación de siempre, ya ustedes saben, evitar los traductores automáticos solo para palabras específicas que necesitemos, pero no sea simplemente una cuestión de copiar todo el texto en español allá en el traductor y luego mirar a ver qué me da el traductor, porque primero, no ayuda a su aprendizaje, segundo, las traducciones automáticas no siempre son de muy buena calidad, y tercero, obviamente se arriesga usted a no tener una buena calificación en el curso. Por ahora, esta es toda la presentación de hoy. Espero que hayan podido comprender las temáticas que hemos estado trabajando y espero obviamente que les rinda para su aprendizaje.